El anuncio es muy claro, ¿no? Y nos tenemos que manejar también por las líneas de los titulares del anuncio, más allá de que no hay documentos oficiales o documentos técnicos de evaluación de la política, que siempre es mucho mejor para hacer una evaluación rigurosa. Nos manejamos un poco con esta idea, ¿no? de ciertos territorios de la ciudad gobernados por el delito, y algunos anuncios que van en esta línea que tú decías, quizá algo muy parecido a los megaoperativos del año 2011, con algunas diferencias, entre otras esta, es el uso de la información georreferenciada, sobre todo en aquellos casos de antecedentes, y es un anuncio de una política que se basa en la probabilidad, es decir, en la probabilidad de que en esos territorios efectivamente ocurran la mayor cantidad de delitos. Hay un supuesto que maneja el anuncio y es que ahora en realidad se delinque en donde se vive. Yo después sobre eso quiero hacer un comentario porque no estoy demasiado seguro de eso. La lógica, lo que se ha planteado es algo así como que, bueno, como en determinada zona de Montevideo se implementaron unos sistemas de cámaras y de vigilancia. Hay un efecto de desplazamiento. Exacto. Pero sobre todo el otro anuncio es que van a ir hacia la búsqueda más quirúrgica, más localizada de aquellos casos en donde hay antecedentes penales. Con lo cual el razonamiento implica obviamente un efecto de criminalización de la pobreza, un efecto sobre todo de sospecha generalizada de ciertos territorios, en el sentido de pensar que allí, en territorios fuertemente vulnerables, fuertemente marcados por la segregación residencial, ocurren los episodios más graves de violencia y de delito. Y que eso amerita una reacción, ¿no? Una intervención policial, una intervención de fuerza, en este caso más localizada, es decir, en aquellas personas que hayan cometido. O sea, hay una probabilidad de delito, de que un delito pueda ocurrir en función de los antecedentes. En realidad, si pasamos raya, el razonamiento es absurdo, porque es como decir, bueno, en realidad el sistema carcelario no funciona y genera tasas muy altas de reincidencia, entonces nosotros vamos a buscar a las personas que probablemente puedan reincidir para volverlas al sistema penitenciario. Es una suerte de círculo vicioso que sintoniza en realidad con un lugar común represivo. La necesidad de este tipo de intervenciones sigue siendo demanda social. Lo demostraron los megaoperativos del año 2012 y en buena medida en términos de efecto de opinión pública, porque este tema hay que separarlo en dos, es decir, la política de intervención en sí misma, cómo se va a hacer y qué resultados puede tener, pero luego lo que esto implica en términos de anuncio, es decir, demostrarle a la gente que algo estamos haciendo frente a un tema grave. Entonces, hay una sintonización con una suerte de lugar común represivo, de decir, bueno, vamos hacia allí porque allí están los principales problemas. Cuando en realidad, ¿cuál es el punto, ¿no? Nosotros podemos tener una posición en términos que esa política de policiamiento, como se le llama, más allá de que va a ser un policiamiento más selectivo, podría llegar a ser, en realidad configura una criminalización de la pobreza, reproduce ciertos estigmas, pero no es solo eso. No es solo eso. Eso se nota, por ejemplo, hay alguna charla que he tenido con gente que tiene empresas y demás que dicen, no, lo que pasa es que a dos personas iguales, si tengo que elegir uno que vive en el barrio tal y otro que vive uno que vive en el 40 Semanas y uno que vive en Malvin, por más que hayan estudiado lo mismo y tengan las mismas calificaciones, voy al que vive en Malvin a contratarlo, porque el otro yo no sé cómo es la familia. Claro, el estigma llega a esos límites. El tema son las consecuencias de las políticas. O sea, lo que a priori puede parecer una solución razonable de ir en busca de buena voluntad, la solución de un problema, muchas veces estas políticas se defienden desde la lógica de la defensa de la población. Porque es verdad, o sea, a ver, dos o tres cosas son indiscutibles. El problema del delito en Uruguay es un problema. Es un problema que se ha venido incrementando. Es un problema que tiene sus particularidades y que desde hace muchísimos años el delito en sus distintas modalidades y sobre todo el delito violento castiga con más fuerza a los sectores vulnerables y a los barrios vulnerables. Esto es indiscutible. La vivencia del delito y la intensidad del delito, cómo la gente sufre y padece el delito, tiene características muy diferentes según una zona y según otra. Y en general, cuando hay delito, el delito golpea con más fuerza siempre al más vulnerable. Entonces, frente a un problema que es cierto, muchas veces surgen estos diseños de política más pensados para esa idea del control, del orden, de la solución quirúrgica.
Y el problema no solo que no sirvan, el problema más grave es que profundizan el problema. ¿Por qué? Porque profundizan la segmentación, porque siguen alimentando las soluciones punitivas, porque siguen tomando a la cárcel como un lugar de depósito de personas que delinquen, porque no logran trascender los estigmas. Y se sigue apuntando, me parece, a ver si es correcto el razonamiento, se apunta más a la consecuencia que a la prevención. Claramente. Se va a buscar el después de que un delito haya sido cometido. Se va a buscar el después de sobre la base de ese criterio, probabilístico que yo te decía. Yo quiero decir algo. En los últimos 20 o 30 años hay delitos que están mucho más vinculados a esta cuestión territorial. Por ejemplo, el homicidio. Antes, 30 años atrás, había más homicidios en el interior que en Montevideo. Eso cambió. Y en realidad la distribución de los homicidios empiezan a ocurrir justamente en las zonas más vulnerables, por distintas razones, ¿no? Sin duda las redes de ilegalidad vinculadas al narcotráfico están mucho más presentes en explican esto, pero no solamente esto, ¿no? Esto es un proceso que viene muy claramente configurado en los últimos 30 años. Con las denuncias de hurtos y rapiñas no pasa lo mismo. A mitad de la década del 90, la mayor cantidad de denuncias de hurto ocurrían en lo que podríamos llamar la zona sur de la ciudad, más el centro, más las zonas comerciales, ¿no? Ese conjunto de barrios concentraban la mayor cantidad de hurtos, de denuncias de hurtos, y eso sigue siendo así. Hoy son más hurtos en esa zona. Las rapiñas, en realidad, ya con la crisis del año 2002, están instaladas, la cantidad de denuncias de rapiñas y de las rapiñas más graves, ya están instaladas en los barrios más vulnerables. Y de hecho, si nosotros hacemos un repaso de las rapiñas más violentas, que muchas veces han generado víctimas y que han generado muertes, en los últimos 10 años, seguramente vamos a encontrar que ya está dado eso en los territorios más vulnerables o en los comercios más vulnerables. No es precisamente un fenómeno nuevo. Posiblemente pueda tener alguna intensificación ahora, haya algunos efectos de desplazamiento producto de las técnicas de videovigilancia, pero esto nos alerta sobre otras cosas y en realidad no estamos poniendo foco sobre las cosas importantes.